Vamos a tratar las tablas de frecuencia específicamente para datos cuantitativos. Bueno, este es un tema de hecho que ya hemos empezado a ver con anterioridad, puesto que en cápsulas anteriores hemos podido observar cómo analizar, por ejemplo, los descriptivos a partir de frecuencias, pero también lo vimos cuando hablamos de segmentar archivos, en donde dividimos por hombres y mujeres y luego generamos una tabla de frecuencias. El día de hoy vamos a trabajar directamente cómo calcular las tablas de frecuencias y cómo hacerlo en diferentes modalidades. La primera, la más sencilla, por ejemplo, pues simplemente sería sacar las frecuencias de cualquier variable. Vamos a continuar ahora con esta base de datos que tenemos sobre una muestra de 43 jóvenes, bueno, niños de educación básica, sobre su evaluación cognitiva en el ámbito de la lectoescritura. Vamos a seguir trabajando con la variable síntesis fonémica en puntaje estándar, que tenemos en 3 diferentes versiones. Tal cual, el puntaje obtenido directamente del participante en la prueba y la recategorización de acuerdo al criterio del autor, como baja, promedio y promedio alta, y la recategorizada de acuerdo a la fórmula de Sturges. Entonces, vamos a comenzar. Para hacer una tabla de frecuencias, lo único que tenemos que hacer es ir a analizar estadísticos descriptivos y frecuencias. Elegir la variable que queremos nos dé la tabla de frecuencias, que en este caso es síntesis fonémica, y en automático solamente hay que revisar, no deje de marcarse mostrar tablas de frecuencias, de lo contrario no vamos a obtener esos resultados. Podemos añadir aquí cualquier estadístico. Vamos a incluir, no sé, cuartiles, media, moda, mediana, desviación estándar, varianza, asimetría y kurtosis. Continuar. Si queremos podemos añadir un gráfico, no lo haremos por ahora. Y le damos clic en aceptar. Y aquí está el resultado. Como puedes apreciar, primero por supuesto nos da nuestros estadísticos y luego se va a darnos nuestra tabla de frecuencias de los datos que tenemos. 75, 80, 85, 90. Tenemos prácticamente 2, 4, 6, 8, 10 datos diferentes, por supuesto, con diferentes frecuencias para un total de 43. Vemos de entrada que nuestro dato más frecuente, es decir, nuestra moda, es 90. Tiene 10 veces esta cantidad registrada en la muestra y por lo tanto es nuestra moda, como lo podemos ver aquí abajo. Incluso podemos apreciar que nuestra media, mediana y moda están muy cercanas entre sí. Podríamos suponer simplemente con esto que estamos hablando de una muestra con una buena simetría. Una muestra muy simétrica. Y bueno, aquí podemos ver el resultado de la simetría y de la kurtosis, que nos indican que sí, en efecto, aunque haya una ligera simetría positiva, no está por arriba de 0.5, por lo tanto no deberíamos de considerarla asimétrica. Bueno, aquí está nuestra tabla de frecuencia, con sus porcentajes, porcentajes válidos y acumulados. Ahora bien, si yo quisiera tener mis tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalo de clase, tendríamos que retomar esta, la agrupación que hicimos en las cápsulas anteriores. Y tendríamos que regresar a lo mismo, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, pero en lugar de elegir la síntesis fonémica, la elegiríamos agrupada. Vamos a elegir la agrupada por el criterio del autor. Y lo mismo, dejaremos marcados los mismos descriptivos. Le damos clic en aceptar e inmediatamente los podemos observar. ¿Sale? De entrada, bueno, podemos ver aquí en esta parte que nos ha dado ahora ya, por supuesto, la
cantidad de datos que aquí podemos ver de manera agrupada. Y aquí podemos ver lo que habíamos mencionado en las cápsulas anteriores. Agrupar hace que se pierda resolución en los datos. Porque aquí, bueno, solamente sé que hay 10 participantes que tienen un nivel de síntesis fonémica baja, 11 con el promedio bajo, 2 en promedio y 10 en promedio alto. Es decir, podríamos decir que hay un total de 33 dentro del promedio, ya sea bajo o alto, pero promedio, y 10 que sí están considerados como deficitarios, un 23.3%. Pero veamos que nuestros análisis descriptivos se han modificado porque ya no se puede obtener la media de manera, ni la media ni la moda, ni la mediana de manera tan nítida. ¿Por qué? Porque no tenemos los datos de manera natural. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero tenemos ya una tabla de frecuencia agrupada. Ahora bien, ¿qué otra cosa podría yo hacer? Bueno, bien podría yo, en este caso, segmentar, perdón, eh, pidiendo que se comparen grupos de acuerdo al género, aceptar, ya lo hemos hecho, y ahora pedirle nuevamente una tabla de frecuencia, pero nos va a dar la tabla de frecuencia, la vamos a pedir con los datos originales, pero ahora nos los va a dar divididos de acuerdo al género. Entonces podemos ver aquí la tabla de frecuencia de las mujeres con la tabla de frecuencia de los hombres. De entrada podemos observar claramente que hay menos eh, eh, cantidad de datos entre mujeres y hombres, no solo en el total, son 27 hombres contra 16 mujeres, sino en la variabilidad. Es decir, estas 16 mujeres van a distribuirse en tan solo 7 diferentes puntajes, mientras que estos 27 varones se distribuyen en 10 diferentes puntajes. Ahí ya vemos una variabilidad mucho mayor. Y también podemos comparar nuestros descriptivos entre mujeres y hombres. ¿Vale? Pues así es como se tiene que trabajar las tablas de frecuencias. Solamente considerar, por favor, siempre que en el caso de las tablas de frecuencias, cuando nosotros las pedimos, no debemos ignorar nunca si tenemos o no valores perdidos, puesto que si tenemos valores perdidos, antes de pedir cualquier estadístico, antes de pedir cualquier gráfico como tal, ¿no? A ordenar el formato y por supuesto si queremos un muestreo, antes de cualquiera de estos procedimientos, primero tengo que tener mis datos perdidos tomados en cuenta. Es decir, tengo que, para las variables cuantitativas, por ejemplo, síntesis fonémica, vamos a propósito a borrar una serie de valores para que lo podamos apreciar. Ya hemos borrado varios valores. Y ahora sí, en el caso de los datos, lo primero que tenemos que hacer justamente es tomar en cuenta los valores perdidos. Si nosotros no tomamos en cuenta los valores perdidos, a la hora de hacer el análisis, vamos a incurrir en un error porque el porcentaje de los que están perdidos no va a ser tomado en cuenta dentro del grupo. Entonces vamos a elegir síntesis fonémica para variables cuantitativas, por supuesto, porque es una variable cuantitativa, discreta, pero cuantitativa. Aquí lo vamos a dejar como tal para que nos dé el análisis. Podemos pedir descriptivos si nosotros queremos, es decir, que nos den el porcentaje, los estadísticos univariados, pruebas test para ver si hay alguna diferencia entre los factores que se están registrando comúnmente como valores perdidos, si queremos identificar algún patrón a partir de una tabulación cruzada, ¿no? Bueno, le vamos a dar clic en aceptar e inmediatamente vamos a notar que sí tenemos
puntajes perdidos. Específicamente 3 en el caso de las mujeres y 3 en el caso de los hombres. Si nosotros no tomamos en cuenta esto, vamos a hacer nuevamente nuestra estadística descriptiva de frecuencias. Le damos clic en aceptar. Observemos, aquí ya nos ha tomado en cuenta los 3 valores perdidos y nos ha indicado el porcentaje que corresponde a esos valores perdidos, que es 18, y luego nos da ahora sí el valor de la frecuencia relativa absoluta y acumulada, pero ya filtrando, es decir, eliminando estos 3 valores perdidos. Primero nos da en completa de toda la muestra y luego los elimina. Si nosotros no hacemos esto, si no damos este tratamiento de valores perdidos, si no nos damos cuenta que los tenemos, y lo mejor, por supuesto, sería asignarles un número aquí en variables. En el caso de la síntesis fonémica, en valores perdidos, lo mejor sería asignarles un número o podríamos irnos en este caso también a trabajar primero, por supuesto, el identificar cuáles son esos valores perdidos antes, ¿no? Podemos incluso reemplazarlos, podemos recodificarlos en las mismas variables, por ejemplo, y tomar en cuenta que ese valor perdido que nosotros estamos observando sea reconocido como un valor perdido del sistema, porque está en blanco, aparece un puntito, y lo sustituyamos por 99. En la misma variable, digo, aquí no sería tan correcto en 99 porque está muy cercano a los otros números, pero si hacemos el análisis de frecuencias nuevamente, notaremos aquí está, que si ustedes distinguen la primera, los resultados de esta tabla corresponden ya directamente con los de la última columna. ¿Lo observan? ¿Y esto por qué? Porque ya consideramos ese valor aquí como un valor 99, como un valor perdido, y en la primera lo teníamos considerado como un perdido dentro del sistema. Es decir, dejar que se tome en cuenta o añadirle una etiqueta para que lo ejecute. La recomendación, por supuesto, cuando son datos cuantitativos continuos, es dejarlo perdido como el sistema para que los separe. Y cuando son datos categóricos, lo veremos en otro video, sí lo podemos poner con el número 99. Aquí no sería muy correcto, ¿por qué? Porque nos confundiría. Lo mejor sería, sin embargo, entonces, separarlo. Bien, pues esto es todo en esta cápsula de video. Espero haya sido de su utilidad.